El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 24, versículo 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, porque aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Jesús preguntó a ellos. Ellos se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso, aunque algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que les dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos. Reconocieron a Jesús, pero Él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que en el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor. Este evangelio, que es el que conocemos como los discípulos de Emaús, nos deja grandes enseñanzas. Una de ellas, muchas veces, ¿de qué nos sirve saber tanto de Biblia si no lo ponemos en práctica? Si no lo bajamos de la mente al corazón y no lo hacemos realidad en la vida cotidiana. Ellos sabían, habían andado con Jesús. Mucha gente le sucede igual. Anda en las cosas del Señor, en las cosas de Cristo, pero su vida no ha cambiado. Siguen en las mismas condiciones, en una vida triste, en vida de ansiedades, de descuidos. Necesitamos hacer a un lado aquellas situaciones que nos sirven y poner la confianza plenamente en Dios y no en aquellos estereotipos que hemos hecho del Señor. No un Dios acomodado a nuestra situación o a nuestros intereses, sino el Dios que Dios quiere para nosotros. Aquel Jesús se acercó a ellos y ellos, incluso de una manera pedante, ofensiva, lo recibieron. No fueron hospitalarios como muchos miembros que vienen domingo a domingo al templo y en lugar de ser acogedores, llenos de amor, dan expresiones negativas. Jesús no se amedrenta, sino al contrario les va a decir que lentos y que torpes son ustedes para entender y duros de corazón. Y va a comenzar a explicarles todo. Ellos comienzan a sentir una emoción y reacciones que les sucede, pero no dan su brazo a torcer. Se les hizo noche. Llegaron al lugar donde iban. Jesús botó tanta saliva hablando con ellos y ellos todavía no han entendido. Pero al menos tienen la delicadeza de decir a Jesús: quédate con nosotros, ya es de noche, es un peligro, puedes que dormir aquí. Y lo hospedaron en su casa. Y como era la costumbre, Jesús en la mesa va a tomar el pan. Jesús tiene una manera peculiar, única, en la cual luego que les ha explicado la palabra, como cuando la gente viene a la misa y se le explica la palabra, hoy se parte el pan. Es otra Eucaristía que la que Jesús estuvo con ellos, como en la última cena. Y ellos van a tener la dicha de descubrir que era Jesús. Y Jesús desaparece. Y ellos, se les olvidó que era de noche, lo que le habían pedido a Jesús, y se levantan y sin dudar van corriendo, compartiendo mutuamente y llevar la buena noticia que aquellas mujeres no eran chismosas, que no habían levantado ningún falso, sino que estaban en la verdad y que hoy ellos también tienen la dicha de conocerlo. Y al llegar donde están los apóstoles, encuentran la alegría, la algarabía que hay, que Jesús está vivo y que se le ha aparecido a Pedro y que hoy a ellos, que también así nosotros gocemos sabiendo que Dios vive en ti y vive en mí. Amén.